Ucrania acaba de confirmar algo que hasta ahora solo podía observarse desde el otro lado de la frontera. Un centro logístico de Wildberries, una de las mayores plataformas de comercio electrónico de Rusia, ha sido alcanzado durante la noche en Voronezh. Y la confirmación no llegó de una fuente anónima. Llegó directamente de Robert Magyar-Brovdi, comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania. Pero lo más importante no es solamente que un almacén haya ardido. Es donde ocurrió. Voronezh está en el interior de Rusia, muy lejos de las líneas del frente, y el ataque forma parte, según Ucrania, de una operación mucho más amplia que durante la misma noche golpeó decenas de objetivos militares, logísticos y energéticos en distintos puntos controlados por Rusia. Y si Kiev está diciendo la verdad sobre la magnitud de esta operación, lo ocurrido esta noche muestra hasta qué punto Ucrania está intentando convertir la profundidad del territorio ruso en un nuevo campo de batalla. Todo comenzó durante la noche del 10 al 11 de agosto. En las afueras de Voronezh se produjo un gran incendio en un complejo logístico de Wildberries, después de una serie de explosiones. Durante las primeras horas la información disponible era limitada, pero posteriormente llegó la confirmación ucraniana. Robert Magyar-Brovdi, comandante de las fuerzas de sistemas no tripulados, ha confirmado que el centro logístico habría sido atacado. Y lo hizo utilizando uno de sus habituales mensajes cargados de ironía. Describió el ataque como una especie de tormenta de arena cinética, de alta combustibilidad, y aseguró que las instalaciones habían ardido mientras se encontraba en pleno funcionamiento. El lenguaje puede resultar provocador, pero detrás de la ironía existe una cuestión estratégica mucho más seria. ¿Por qué atacar un centro logístico de una empresa comercial? La respuesta de Brovdi es clara. Según el comandante ucraniano, los ataques contra instalaciones de Wildberries buscan que los ciudadanos rusos experimenten directamente las consecuencias de la guerra, que lo vivan en primera persona. Y Ucrania, según su propia explicación, pretende mantener esa presión hasta que la reconstrucción rápida de esta red logística deje de ser posible. Aquí aparece un cambio importante en la naturaleza de la guerra, porque Wildberries no es una fábrica de tanques, no es un cuartel, no es una base aérea, es una enorme red de distribución. Miles de productos pasan diariamente por sus almacenes antes de llegar a consumidores de todo el país. Y precisamente por eso, golpear uno de estos centros puede tener un efecto diferente al de destruir una instalación puramente militar. Puede afectar al funcionamiento cotidiano, puede provocar interrupciones, puede generar costes y sobre todo puede hacer que una guerra que el Kremlin intenta mantener alejada de la vida cotidiana de millones de rusos se vuelva mucho más visible. Pero lo ocurrido en Voronezh no fue un episodio aislado, y aquí la situación empieza a complicarse. Durante la misma noche, Brovdi afirmó que las fuerzas ucranianas habían atacado objetivos militares y energéticos en Crimea ocupada y en otras zonas ocupadas del sur de Ucrania. Según su informe, se actuó con éxito contra 43 ubicaciones. Entre los objetivos mencionados aparece un sistema de defensa aérea Buk M3 que, según la versión ucraniana, fue destruido. También se mencionaron depósitos logísticos, almacenes de material militar y un depósito de municiones. Y después aparecen objetivos energéticos en lugares como Berdyansk y Mariupol, además de otros asentamientos bajo ocupación rusa. Es decir, la operación descrita por el comandante ucraniano no habría consistido simplemente en lanzar drones contra un almacén. Habría formado parte de una campaña mucho más amplia destinada a golpear diferentes componentes de la infraestructura que sostienen las operaciones rusas. Logística, munición, defensa aérea, energía y transporte, todo al mismo tiempo. Y ahí está probablemente una de las claves de esta estrategia. Una guerra moderna no se gana únicamente destruyendo soldados en el frente. También hay que atacar aquello que permite que esos soldados continúen combatiendo. Un depósito de munición destruido significa menos munición disponible. Un sistema Buk destruido significa un agujero más en la red de defensa aérea. Un centro logístico incendiado significa menos capacidad de almacenamiento y distribución. Y una instalación energética dañada puede afectar a una cadena de suministro mucho más amplia. Cada golpe por separado puede parecer limitado,
pero juntos pueden empezar a generar una presión acumulativa. Y esa presión es precisamente lo que Ucrania parece estar buscando. Pero todavía hay más. Brovdi también afirmó que las fuerzas ucranianas atacaron un buque de carga perteneciente, según su descripción, a la llamada flota en la sombra rusa en el Mar Negro. La denominada flota en la sombra está formada por redes de buques utilizadas para transportar petróleo y otros productos, especialmente para sortear las restricciones y sanciones occidentales relacionadas con las exportaciones rusas. Por eso, cualquier ataque contra uno de estos barcos puede tener una dimensión económica además de militar. Y de nuevo aparece el mismo patrón. Ucrania intenta ampliar el número de lugares donde Rusia tiene que defenderse. No solamente el frente, no solamente Crimea, no solamente las bases militares. También las rutas logísticas, centros de distribución, instalaciones energéticas, puertos y ahora cada vez con mayor frecuencia, infraestructuras situadas dentro del propio territorio ruso. Pero hay otro dato de esta noche que merece atención. Brovdi informó también de que continuaban las labores para extinguir un incendio en la refinería de petróleo de Orsk después de otro ataque, información que vamos a ir ampliando a lo largo del día de hoy. La instalación, según el comandante ucraniano, suministra combustible a una parte importante de los Urales. Y es que el significado en este caso de este golpe es considerable, porque las refinerías son una pieza fundamental de cualquier economía de guerra. Rusia necesita combustible para sus vehículos, para sus aviones, barcos, maquinaria militar y para mantener funcionando una economía enorme que lleva años sosteniendo una guerra de gran intensidad. Por eso Ucrania ha incrementado progresivamente sus ataques contra instalaciones energéticas y petroleras rusas. La lógica es sencilla. Si Rusia quiere mantener una guerra larga, necesita una infraestructura que pueda soportarla. Y cuanto más lejos de la línea del frente puede llevar Ucrania la presión sobre esta infraestructura, más recursos tendrá que dedicar Moscú a protegerla. Pero hay una segunda dimensión, la psicológica, porque durante años la población rusa ha vivido la guerra principalmente a través de la televisión interna y los comunicados oficiales. Para muchos ciudadanos el frente estaba a cientos de kilómetros, era algo que ocurría en otro lugar, en otra ciudad, a otra persona. Pero los drones están cambiando esa percepción. Un incendio en Voronezh, explosiones en otras regiones, restricciones aéreas, refinerías atacadas, instalaciones militares atacadas y cada vez más acontecimientos que recuerdan a la población rusa que la guerra no es un fenómeno exclusivamente ucraniano. La guerra también puede llegar a Rusia y eso es precisamente lo que Brovdi asegura buscar. Que el coste deje de ser invisible, que la población pueda sentir las consecuencias y que reconstruir rápidamente todo lo destruido deje de ser una tarea sencilla para los invasores. Ahora bien, hay que poner estas afirmaciones en contexto. La información procede fundamentalmente de la parte ucraniana. Rusia puede ofrecer una versión diferente de los acontecimientos. Por eso hay que distinguir entre lo que Ucrania afirma haber alcanzado y aquello que puede comprobarse. Pero está claro que los ucranianos han sido mucho más transparentes que los rusos en esta guerra a la hora de filtrar información. Pero incluso con esa cautela hay una realidad que resulta difícil de ignorar. Ucrania está desarrollando una capacidad de ataque de largo alcance cada vez más sofisticada, y Rusia está teniendo que dedicar una cantidad creciente de recursos a proteger instalaciones que anteriormente estaban consideradas demasiado alejadas del frente como para convertirse en objetivos habituales. Y aquí aparece la gran cuestión: ¿hasta dónde puede llegar esta estrategia? Porque Brovdi ha advertido públicamente que los ataques contra la infraestructura logística de Wildberries continuarán, y también ha señalado que Rusia pretende aumentar enormemente sus capacidades para lanzar misiles balísticos en una sola salva. Según su declaración, en Moscú busca alcanzar una capacidad de hasta 200 misiles balísticos en una única oleada. Si Rusia consigue aumentar esa capacidad, la presión sobre las ciudades e infraestructuras ucranianas podría ser todavía mayor. Y Ucrania parece estar respondiendo con una estrategia cada vez más profunda, no esperando simplemente a que los misiles rusos lleguen, sino intentando destruir antes de que puedan utilizarse parte de esa infraestructura que sostiene la maquinaria militar rusa.
Pero ese es el verdadero significado del ataque de Voronezh. No se trata únicamente de un almacén de Wildberries. Es un mensaje dirigido a Moscú y también a la sociedad rusa. La guerra iniciada por Putin contra Ucrania no está contenida dentro de una línea dibujada sobre un mapa. La profundidad estratégica de Rusia está siendo cuestionada, y cada vez que un dron consigue alcanzar una instalación situada lejos del frente, el Kremlin tiene que afrontar el mismo problema. Protegerlo todo es imposible porque Rusia es enorme, y cuanto más se extiende la guerra, más puntos tiene que defender. Mientras Ucrania intenta convertir esa enorme extensión en una vulnerabilidad, Voronezh, Orsk, Crimea, el Mar Negro, Berdiansk, Mariupol, decenas de objetivos en una sola noche según la versión de Kiev. Y si esta campaña continúa aumentando en intensidad, la pregunta ya no será únicamente cuántos drones puede derribar Rusia, será cuánto puede seguir protegiendo, porque una guerra de desgaste no consiste solamente en quien dispara más, también consiste en quien consigue obligar al enemigo a gastar más recursos, defender más territorio y asumir más costes. Y esta noche Ucrania ha vuelto a intentar trasladar precisamente ese problema al interior de Rusia. La guerra sigue lejos del final, pero cada vez más está, en este caso, del lado ruso. Los ataques están aumentando para los invasores. Y mientras el Kremlin intenta convencer desesperadamente a su población de que la guerra sigue bajo control, los incendios y las explosiones están empezando a contar una historia muy diferente. ¿Pensáis que Ucrania poco a poco está tomando la iniciativa en el campo de batalla después de todos estos ataques? Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.